¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en una entrevista que estamos haciendo para el suplemento Armas de la Crítica, una entrevista internacional que estamos con dos compañeras de Estados Unidos y Francia. Tenemos acá a Alberta Nur, compañera de Revolución Permanente y estudiante de la Universidad de Toulouse. Y también tenemos a Marian Alanis, de Nueva York, estudiante de Nueva York y compañera de Left Voice. Muchas gracias por venir. Buenas tardes y buenas noches respectivamente a cada una. Especialmente gracias, Alberta, porque Hola. sé que es muy de noche allá, pero te agradezco que hayas podido venir. Gracias por Normal. No, de invitarme. nada, por favor, gracias a ustedes. Para que sepan a los que están viendo desde sus casas o de su celular, de su trabajo, de donde sea, desde ya hace ya varios meses Israel viene llevando adelante un genocidio en la Franja de Gaza, genocidio que está siendo repudiado internacionalmente y bastante masivamente a lo largo del mundo. Bueno, y acá especialmente vimos movilizaciones importantes en Estados Unidos y Francia. Y quería preguntarles justamente a nuestras entrevistadas, ¿cuál es el rol que viene siguiendo? O sea, son movilizaciones muy amplias, son masivas, pero quería preguntarles también particularmente por el rol que viene tomando la juventud en esas movilizaciones en sus respectivos países, ¿no? Valga repetir, Estados Unidos y Francia. Y si ese rol que está tomando la juventud es más protagónico, a diferencia de otras protestas que se han dado en los años anteriores, en diferentes ataques de Israel hacia la Franja de Gaza. Y también preguntarles justamente cómo se organiza esa juventud frente para repudiar estos ataques, digámoslo de una manera. Quería preguntarles eso y qué me podían decir. Bueno, yo ¿Empiezas puedo tú? empezar. Muy bien. Dale, con lo de Estados Unidos. Para mí, en relación del movimiento contra el genocidio en Gaza, uno de los aspectos más auspiciosos de esas protestas era el rol que está jugando la juventud, que es parte para mí de una generación que está cuestionando muy profundamente el rol imperialista de los Estados Unidos. Y esa generación también es la misma generación que se movilizaron durante el movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, y además que son parte de una generación que se llama Generación U, porque U simboliza los sindicatos en inglés, y también están protagonizando distintas luchas en el movimiento de los obreros al mismo tiempo. Entonces, el rol de la juventud en este marco, en el marco de una crisis profunda del régimen yanqui también, donde las jóvenes llaman a Biden como genocidio yo, para mí es algo muy importante. Eh, pero más allá del rol de la juventud en general, lo que está pasando, para mí es muy cualitativa, porque también hay un resurgimiento del activismo en las universidades. Eso es algo eh, medio nuevo acá. Claro, podría decirse Eh, que venía y planchado desde hace un tiempo, o sea, planchado, digo, movilizado, digamos. O- sí, sí, bueno, durante los años de la ofensiva neoliberal, más o menos. Después de esos años, como que eh, ese resurgimiento del activismo en las universidades es muy importante. Y las universidades acá son bastante burocratizadas, así que es muy difícil también por eso, pero también son instituciones importantes del régimen. Y había movilizaciones en universidades del elite, como Columbia, donde Obama se estudió y ahora Hillary Clinton es una profesora en esa universidad, por ejemplo. Entonces los estudiantes se están enfrentando a las administraciones universitarias muy sionistas, y organizándose políticamente y en algunos casos en los sindicatos de los trabajadores de la universidad, que también es muy importante. Entonces, para mí, este incipiente movimiento estudiantil se puede recuperar, por ejemplo,
el combativo movimiento universitario en ese país durante la guerra de Vietnam, por ejemplo. Como que tenemos tradición, pero hace muchos años que eh, no vimos este nivel de combatismo. Y para mí, la otra cosa que es muy importante es la combinación de un movimiento estudiantil que es un poco más combativo y un movimiento obrero que es dirigido por jóvenes que, que están cuestionando el imperialismo. Eh, Así que para mí eso es muy profunda porque, como sabemos nosotros, la unidad de esos jóvenes estudiantes y trabajadores, y a veces son estudiantes y trabajadores al mismo tiempo, junto con el movimiento obrero, que tiene un poder estratégico, eh, como, bueno, un ejemplo histórico que es importante es el movimiento del mayo de 68 en Francia, donde hicieron algo, bueno, profundamente eh, importante porque era una unidad eh, entre el movimiento estudiantil y el movimiento de los obreros. Así que eso para mí se puede jugar un rol súper clave en el contexto de lo que está pasando en los Estados Unidos y también, bueno, en el mundo en ese momento. Bueno, Alberta, medio que te tiró el pie ahí hablando del mayo francés, así que... Sí, pero no estamos todavía en esa situación. No, para nada, pero bueno, justo. Am, para contar un poco la situación en Francia, nosotros vinimos de y creo que es importante destacar el contexto porque vinimos de un movimiento muy importante en contra de una reforma de la jubilación con una huelga histórica y después una revuelta en los barrios populares en contra de los muertos que hace la policía. Y en ese contexto empezó el año con una ofensiva represiva y de derecha muy importante del gobierno para intentar cerrar el ciclo de lucha de clase que tuvo en Francia el año pasado. Y el 7 de octubre fue una oportunidad para el gobierno para poner en pie toda una ideología sionista en los medios, con una represión brutal, no se podía manifestar, no se podía decir nada sobre Palestina en las redes y todo, y eso en un primer lugar um, uh, le dio mucha represión al movimiento de solidaridad con la Palestina y cerró las posibilidades para que un movimiento más amplio se expresa. Así que hoy estamos con marchas cotidianas importantes donde hay jóvenes otros sectores de la sociedad que se movilizan y nosotros con el puño alto de Revolución Permanente uh, queríamos darle estructura a ese movimiento y con eso impulsamos comité de lucha por la Palestina en varias universidades en Francia y comités que organizan la solidaridad, las marchas y todo. Y porque es importante ver que no es comparable el movimiento con los Estados Unidos, aunque hay una politización muy importante en la juventud en Francia, politización que el gobierno está viendo y está reprimiendo un montón, porque, por ejemplo, hoy en día sigue siendo súper difícil hablar de Palestinas en las universidades. Por ejemplo, invitaron a Pierre Stamboul, que es un judío que lucha en una organización judía por la paz, y la deprogramaron la reunión porque era una reunión por la Palestina. Todavía sigue esa represión y creo que es importante verla y ver también toda la ofensiva represiva que hizo el gobierno y ideología sionista en los medios y todo en relación también al contexto más francés que había de lucha importante más allá de Palestina. Así que ahora tenemos una vanguardia que se moviliza en las universidades con comité que hacen eh, expresiones culturales, que hacen marchas y todo para poder seguir apoyando al pueblo palestino y luchar en contra del genocidio. Claro, sí. Bueno, como acabas de decir, o sea, situaciones distintas, también dependiendo de las características de cada país y dependiendo también de las situaciones en las que viene cada país.
actualmente. Otra cosa que les quería preguntar alrededor de eso, ya que justo hablan de cómo se organizan los jóvenes y todo eso, o sea, porque es un movimiento amplio, el de la solidaridad por Palestina, intervienen distintas corrientes. Yo no sé si me podían mencionar tal vez, o sea, qué otras vertientes políticas también de izquierda están participando ahí, qué es lo que andan planteando, a contraste de, no sé, de lo que estamos planteando nosotros, por ejemplo, para que la gente tenga una idea de que no es, de que hay las discusiones políticas que está habiendo en esas marchas, en esos comités abiertos por Palestina. Sí, como que podemos pensar en distintos niveles de los que están movilizando y después los corrientes que son parte de el movimiento acá. Eh, para mí hay un sector más amplio de la juventud eh, que ven que eh, estamos en tenemos un sistema imperialista y en este marco se desarrolló un cambio muy histórico, como explicó un poco Alberta, en la conciencia de la juventud y en particular hay un cuestionamiento muy profundo del sionismo. Eh, pero los que están, bueno, eso es como un sector más amplio, pero los que están como movilizando ahora son parte de una vanguardia extendida, aunque hay protestas muy grandes y muchos son jóvenes judíos, son árabes y eso también es muy progre porque, bueno, vienen de distintos sectores, pero están movilizando en las calles y también en las universidades y al mismo tiempo el sector que está jugando un rol en el movimiento de los obreros es un sector más pequeño, pero se demandan un alto el fuego en sus sindicatos, eh, incluso en dos de los sindicatos más importantes de los Estados Unidos. Y aparte de eso, entre la clase obrera, los trabajadores de salud tienen un rol muy activo porque, bueno, los sionistas mataron un montón de trabajadores de salud en Palestina. Y bueno, son también parte de la vanguardia acá, como muchos de nuestros compañeros en después. Y bueno, en el movimiento de los obreros específicamente, aunque ya aprobaron esas resoluciones del alto del fuego, las burocracias tienen una política de seguir apoyando al Partido Demócrata, como están agitando ya ahora por Joe Biden en las elecciones. Así que eso es muy contradictorio de la situación en los sindicatos. Claro, en el sentido de, bueno, sí, pido el alto el fuego, pero a la vez le doy apoyo político al tipo que financia y arma a Israel sin ningún impedimento y que justamente favorece este genocidio en Gaza. O sea, claramente es como que no. Claro, es una locura total. Sí. Y bueno, tienen un rol también donde se piden que los trabajadores de sus sindicatos utilicen métodos más militantes, como ir a huelga o rechazar el envío de armas. Así que eso es como una parte contradictoria de lo que está pasando en el movimiento de los obreros. Pero más allá de eso, hay las burocracias del movimiento. Y hay distintos grupos que son parte de esa dirección del movimiento. Hay grupos maoístas, populistas, hay los reformistas como el DSA, que es la organización más grande de la izquierda acá, es muy conectada al sanderismo, y también se intervienen con una lógica de mantener el movimiento separado del poder de fuego de la clase obrera.
y sin una perspectiva por autoorganización, que es muy clave para nosotros, para unificar los distintos sectores que luchan. Y en ese sentido, eso es una límite del movimiento porque sin espacios democráticos para discutir, las direcciones se pueden plantear, las consignas del movimiento desde arriba, con, con una lógica que genera ilusiones en los regímenes capitalistas. Por ejemplo, la lógica de un alto de fuego no se ganó a través de la organización independiente y desde abajo de los obreros y los jóvenes, el movimiento estudiantil, por ejemplo, sino a través de una campaña de presión sobre sectores burgueses como demócratas. Y bueno, como dijiste vos, Guille, claramente para los demócratas no les importan ni en pedo los palestinos. Entonces es muy contradictorio en ese sentido. Sí, nosotros aquí, al principio toda la izquierda se puso con el derecho de Israel a defenderse y de justificar los ataques que ahora está haciendo Israel en Gaza y fue como una unidad nacional bastante importante y, y había como, en Francia hay como una coordinación de sectores más de apoyo a la Palestina que se llama, que es como más de reivindicar los acuerdos de Oslo y que lucha por la paz en Israel y en Palestina y que llama al derecho internacional, a dos estados, un de Israel y uno de Palestina, etcétera, y, y que esa coordinación fue muy tímida a la hora de enfrentarse a la lucha en contra del gobierno que nos quería prohibir de manifestar por apoyar el pueblo palestino. Y en ese momento nosotros con Revolution Permanente y otras organizaciones palestinas de palestinos como Busol Palestine, hicimos una coordinación en frente único con otras organizaciones antirracistas también y del movimiento social y palestinos para hacer un colectivo que se llama Urgence Palestine, Urgencia Palestina, para poder expresar un poco una voz más palestina y más de izquierda de lo que se expresaba en el momento en apoyo a la Palestina en los últimos años. Claro, Y esa coordinación, una contratendencia a lo que venía siendo el discurso ese de apoyo a Israel, de que Israel se está autodefendiendo, etcétera, todo mantenido por el gobierno y sí, distintos era una, partidos de distintos colores políticos. exacto, más en contraposición a esas discusiones y también de decir desde el principio que nosotros apoyamos la resistencia también del pueblo palestino y que el pueblo palestino no son solo víctimas, pero que también son no sé cómo decirlo, pero muchos años de resistencia y de lucha en contra del colonialismo y también era algo importante por sectores de palestinos que ahora son exiliados en Francia. Hay como, por ejemplo, el ex prisionero político que se llama Rami Shahat, que es egipcio, que fue en la cárcel en casi 2 años en Egipto, ¿sí? Sí, Egipto, está bien, está bien. Por su apoyo, por su apoyo a Palestina. Salah Hamouri, que es un abogado también franco-palestino, que también fue en la cárcel en Israel por años. Y bueno, con esos sectores hicimos ese colectivo que se llama Urgence Palestine, que fue importante porque, bueno, le permitió expresar una voz distinta. Y después eso se coordinó con los comités locales, comité más con varias organizaciones independientes también, eran comité de autoorganización para poder justamente organizar desde abajo la lucha y las manifestaciones. Después, eh, la principal discusión es, es, era más en relación a la, a la discusión con el derecho internacional y, y de, y de cómo nosotros planteamos una voz independiente que, que no solo interpela
las instituciones internacionales para poder llamar a un alto el fuego, a una solución más diplomática, cuando vemos que el problema no es diplomático, sino político, porque el ONU mismo fue el que creó el Estado de Israel y que necesitamos una movilización más de la calle, desde el movimiento obrero, etcétera. Y, y última cosa, para que vean un poco el paisaje, sobre las organizaciones sindicales y el movimiento obrero, fueron como el mínimo, hicieron el mínimo que se podía O sea, hacer. lo mínimo indispensable. O sea, lo hago pero de Exacto, muy mala gana. como sí, empezaron a defender a Israel, el derecho de Israel a defenderse, etcétera, y después formalmente hay algunas organizaciones sindicales que son en esa coordinación más institucional que les decía de los acuerdos de Oslo, pero no es que van a hacer un trabajo para movilizar o que van a hablar de la necesidad para el movimiento obrero de movilizarse y de parar el genocidio, además que hay como complicidad obvia del gobierno francés, de empresas de armamento, etcétera, etcétera. Pero lo digo porque es un actor importante que, que también está ausente de la situación por ahora. Claro, ahí va. Gracias por esa aclaración. Y por las dudas aclaro que los acuerdos de Oslo, si no me equivoco, fueron en el año 1992, son en los que establece la existencia, en teoría, un Estado palestino, un Estado israelí. Obviamente el Estado de Israel nunca y lo cumplió en todos esos años, así que básicamente papel mojado. Pero bueno, para poner en contexto eso para el que no sepa. Alberto, voy a retomar algo que dijiste al principio, igual, y también lo retomaste ahora. Porque vos al principio hablabas de nada, que el gobierno francés estaba muy represivo, criminaliza las protestas a favor de Palestina. Hablabas del caso de este intelectual que le reprogramaron la charla en la universidad por ser justamente pro-palestino. Sé que en Estados Unidos también hubo situaciones similares en universidades donde incluso escrachaban a los propios estudiantes por ser pro-Palestina, defender la causa palestina, los expulsaban de ahí. Así como también el gobierno, corregime si me estoy equivocando, Leona, Marian, también sancionó una ley que básicamente establecía que antisemitismo era básicamente cualquier crítica a Israel. Tal vez vos podés explicar eso mejor, pero lo que yo quería preguntarles era justamente, bueno, cómo, algo vos dijiste también, Alberta, pero cómo se combate ese ataque represivo para defender básicamente el status quo a favor de Israel y también los actos que están haciendo ambos gobiernos en defensa del Estado, del Estado israelí, armándolo y financiándolo desde hace años, y más en esta situación. Bueno, yo puedo explicar un ¿Empiezas tú? poco. ¿Está bien? Puedo Sí, explicar un poco, bueno, qué pasó acá en los Estados Unidos en relación de, bueno, las medidas represivas y después, como después, qué hicimos, que era nuestra política, porque para mí esta pregunta es muy importante, porque, bueno, hay en todo el mundo ahora, hay muchos ataques contra el derecho a protestar, incluso en Argentina, ¿no? Y los ataques que están ocurriendo en los Estados Unidos están en el marco de lo que llamamos nosotros a un nuevo macartismo. Por ejemplo, en las universidades, las administraciones están cerrando grupos de los estudiantes que apoyan al pueblo palestino. Y también se persiguen a los profesores. Más allá de eso, había vigilancia de los estudiantes musulmanes, especialmente las figuras claves del movimiento, y algunos de esos activistas están prohibidos permanentemente de Instagram, por ejemplo. En Nueva York, por ejemplo, en la ciudad en donde vivo yo, el subte está militarizado justo ahora. Y en el nivel nacional, el gobierno
está haciendo investigaciones sobre el antisemitismo en las universidades, están, bueno, atacando el movimiento de otras formas también. Por ejemplo, había una resolución, una ley de un senador de la extrema derecha que se llama Josh Hawley, que condenaba las protestas pro-palestinas. Y todos los senadores del país aprobaron la ley, incluso Bernie Sanders, por ejemplo. Y muy aparte hay izquierda, los ¿no? medios, claro, muy a la Todo muy izquierda. izquierda, digamos. Complicado. Bueno, y tenemos una tradición, mucha gente no sabe eso, pero por ejemplo, en los años, en los 70s, había una universidad que se llama Kent State, y eso era durante el movimiento contra la guerra de Vietnam, y el ejército yanqui asesinó 4 estudiantes. Y bueno, eso provocó a una generación de la juventud, era muy importante. Pero nada, con toda esa historia y en este contexto, desde después lo que intentamos hacer es lanzar una campaña muy ofensiva, una campaña democrática, eh, desde las universidades en particular, donde hay muchos ataques, para unir a los sectores que están atacados. Y esto fue también en un contexto donde las direcciones del movimiento se negó a, a, enfrentar esos ataques del régimen al final. Y en ese sentido, para mí, eso es una tarea muy clave, como hacer la campaña democrática, sí, pero también organizar espacios democráticos de discusión en las calles, en las universidades, en los lugares de trabajo, acá en Argentina, en Francia, que se pueden unificar a los activistas que de otro modo estarían separados o atomizados, como quiere el Estado, y darles espacio para discutir cómo podemos defendernos, con qué métodos, y en ese sentido las asambleas que están desarrollando en Argentina ahora son muy inspiradoras, incluso para las activistas acá. Sí. Bueno, para conté un poquito, pero sí, la represión aquí es totalmente brutal. Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que para un tweet le hicieron una convocatoria en la policía. Tenemos una represión que es muy de la opinión Sí, sí, y eso terrible, es ¿no? Que, muy, muy bah, brutal. igual yo digo terrible, Que es acá como, también te meten preso por un tuit, ¿no? Y te meten una sí, causa penal, todo, pero aún así, sí, terrible. sí. Y eso al lado de una ofensiva, como decía al principio, de una ofensiva racista y xenofobia del gobierno que hizo pasar una ley en contra de los migrantes, que hace pasar también leyes antiderechos democráticos para poder organizarse, que todo se justifica en contra de la lucha contra el terrorismo y no sé qué, Claro, y que es como para poder parar la organización. sí, se podría decir ¿Qué? también que, te hago esta pregunta, o sea, se podría decir que el gobierno francés le conviene, digamos, esta oleada represiva, digamos, también para, qué sé yo, incentivar sentimientos xenófobos contra la población musulmana en Francia, que justamente Total. es bastante considerable, y también para fortalecer su agenda de extrema derecha, anti-inmigración, o sea, le viene como anillo al dedo, por usar una expresión. Exacto, es lo que decía al principio, el 7 de octubre fue como la oportunidad para Macron para poder avanzar con su agenda represivo, antimusulmano y súper racista. Fue como, y todo es la música que se oye en la radio, que como que sería casi normal que 30.000 personas mueren así por, Claro, encima es por eso, los, que no sé. murieron tipo de la nada, no es que nadie las bombardeó, ni nada, Sí, no, no es se como que murieron, no, acá no pasó nada nadie raro. los mató, Claro, solo se murieron. Pero sí, es una ofensiva también de los medios de comunicación. Por ejemplo, en una semana, creo que la semana pasada, en una semana, en todos los diarios importantes en la tele, solo se habló 5 minutos de Gaza para
darte un poco el nivel O sea, de no sionismo en de un los día, medios de una comunicación. semana, 5 Sí, minutos nada más. una semana, sí. Y cuando se habla, están hablando pero como están relativizando todo lo que pasa, como si podemos hablar de hambre realmente porque vimos una foto de una niña con una fruta, bueno, pasó. No Pero puede bueno, sí, ser. una represión que es súper, súper fuerte y que viene combinada con islamofobia, como lo decías, y que también creo que cumpla un rol específico en las universidades, porque también fue como un poco un escándalo nacional, porque una universidad muy elitista, que se llama Sciences Po en París, se movilizó y fue como un escándalo nacional porque dijeron que querían hacer un amalgamo entre antisionismo y antisemitismo y fue como una mentira total y hasta el primer ministro habló del caso, fue a la escuela, le pusieron una causa penal a los estudiantes que se movilizaron, el presidente habló de islamo-izquierdismo, que sería como el judeo-bolchevismo en los años 30, que se hablaba para criticar los bolcheviques y, y los judíos. Y bueno, para decir un poco el nivel de ofensiva y que esa ofensiva es de un lado porque la juventud que se politiza no solo dice viva Palestina, pero también le responsabiliza a Macron por la complicidad con el genocidio, pero también es una juventud que está en primera línea de la precariedad, de los recortes importantes que está haciendo el gobierno hasta la universidad pública y que es también una manera de cerrar todas posibilidades de movilización o de discusión políticas en las universidades para prepararse a un momento de ajuste que está haciendo el gobierno a las universidades, pero también a los servicios públicos en general. Y creo que eso es algo importante porque para ver también de qué por qué están reprimiendo tanto en Francia también la voz para la Palestina. Y bueno, frente a eso, obvio que nosotros con otras organizaciones hacemos, um, um, estamos en cada comisaría de policía cuando hay una convocación, cada vez que hay que apoyar a alguien, estamos aquí para apoyarlo y también denunciando el hecho que están reprimiendo mucho a las voces palestinas o de los que luchan para la Palestina, pero del otro lado, cuando hay sectores de extrema derecha sionistas que pegan a militantes, que fueron a la casa de militantes para ponerle um, cosas de derecha en la pared o que hacen como bullying en las redes. A mí me hicieron, pusieron mi número en una red de extrema derecha y me llaman todos los días para decirme que me van a matar y todo. Y yo fui a la policía, pero la policía no me dio caso. Y también es importante ver que es una prueba más de qué lado está la policía y a qué sirve. No, sí, es Y, terrible. O y sea, bueno, claramente todo en base a eso y es como cualquier cosa que se sí, vaya a al los sectores relato. más radicales del sionismo también, Claro, que por son eso. O sectores sea, de ultraderecha. por eso le dan la mano libre a esos sectores para hacer lo que se les cante y bueno, no importa, es Exacto. mano libre, sí. Y solo para terminar sobre la represión, porque creo que una de las tareas importantes que tenemos en Francia en relación a eso es que ahora va a venir una marcha muy importante porque en Francia hay un prisionero político que está en la cárcel desde 40 años por haber apoyado la resistencia del pueblo palestino, que se llama Georges Ibrahim Abdallah, que es un militante comunista de Líbano, que lo arrestaron, que lo hicieron un juicio muy político, donde se metió los Estados Unidos, donde se metió todo el mundo para poder que se queda en la cárcel. ¿Y por qué hablo de eso? Porque es un símbolo muy importante de que no hace 2 días que la Francia reprime todos los que quieren apoyar la Palestina y luchar en contra del imperialismo francés.
y bueno, va a ser una marcha importante porque hace 40 años, ese año que está en la cárcel, y más allá de eso, creo que es importante difundir también la necesidad de exigir su liberación ya, y que también es parte de la lucha para luchar en contra del genocidio en Gaza. Ah, sí, yo estoy de acuerdo también. Parece que hay que mostrar solidaridad siempre con todos los activistas que estén justamente peleando por una Palestina libre y contra los constantes ataques y el genocidio de Israel en Gaza y también en, bueno, Cisjordania. Me encanta, o sea, no me encanta, pero es increíble las similitudes que encuentro hoy en día con lo que está pasando en Argentina también, porque vos hablabas de que también el gobierno francés quiere llevar adelante un plan de ajuste que aprovecha este ataque represivo que está haciendo para justamente seguir avanzando en eso. Acá en Argentina es lo mismo, por ejemplo, bueno, nuestro presidente Javier Milei, digamos que es bastante sionista, defiende completamente el derecho del Estado de Israel a defenderse, como si bombardear civiles y hospitales sea una cuestión de defensa propia. Y nada, también está llevando adelante un brutal ajuste en nuestras universidades particularmente, pero también en hospitales, en sectores públicos. Hoy dijo que iba a echar a 70.000 empleados públicos. Las universidades no sabemos si vamos a llegar abiertas a abril, no sabemos si va a haber presupuesto para lo que queda del año. O sea, estamos en medio de ese brutal ataque. Y también fue justamente las universidades donde cuando empezó la ofensiva de Israel, el ataque de Israel a la Gaza, los bombardeos a los civiles, acá el sionismo, que tiene mucho peso, empezaba a decir no, porque sacaba fotos en nuestras facultades mostrando las banderas palestinas que poníamos en solidaridad. Decía no, porque estos son símbolos de odio, esto debería estar penalizado, es simbología nazi. O no directamente ponía simbología nazi, pero te equivalía una bandera palestina que vos colgabas en solidaridad con una esvástica que dibujaba algún idiota en el baño y decía, bueno, esto es lo mismo. Y no, nada que ver. Pero era claramente un intento de como también de hacer esto, de equivaler el antisemitismo al antisionismo, cosa que no es así. Todo esto se da para acallar las voces de los que peleamos por una Palestina libre y soberana y que exigimos que un alto al genocidio de Israel en Gaza, ¿no? Pero bueno, hablando de todo esto también, ya que estamos hablando de, bueno, la presión más importante, la juventud, ¿a ustedes les parece que la juventud en ambos países, o sea, qué repercusiones tuvo, o sea, también esto de que ambos gobiernos mantuvieran su postura dentro de todo solidaria con Israel, más allá de ciertas cosas discursivas? Tal vez Macron ha hablado de que tenía que haber un alto al fuego en Francia, perdón, en Gaza, pero en los hechos no hizo nada para que se lleve adelante. Estados Unidos directamente votó no sé cuántas veces en contra del alto fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, votando de hecho esa resolución. O sea, ¿cuál es la reacción de la gente ante eso? Especialmente la juventud también. Y ¿les parece que hay algo que haya cambiado, o les parece que hay una mayor sensibilidad respecto a lo que hace Israel en Gaza, el genocidio que hace Israel en Gaza hoy en día que en otros, que en épocas anteriores? Y si es así, ¿por qué les parece que es eso? Nada, se las dejo a ustedes ahora. Sí, para mí, ¿quieres hablar? No, puedes decir. ¿Está bien? Puedes decir. Y bueno, para mí, como que antes, hay un odio muy profundo ahora entre la juventud yanqui, y viene de una sensibilidad antiimperialista, y eso es algo relacionado sin duda al genocidio. Pero más en particular, creo que la idea, por ejemplo, que el antisionismo no es antisemitismo, es mucho más clara para sectores más amplios de las masas también. Y eso es muy importante porque acá, como el país país imperialista más grande del mundo, imagínate, tenemos una superestructura enorme a la disposición de nuestra burguesía, obviamente, para defender
la ideología sionista. Así que en ese marco es muy importante. Pero más profundamente, algo que estuve pensando es que creo que esa solidaridad con la causa palestina, que se abrió el movimiento en defensa de Palestina, también es muy progre porque se expresa solidaridad entre los trabajadores que viven en países imperialistas, que luchan contra, en algún sentido, sus gobiernos, que atacan a algunos de los sectores más oprimidos de nuestra clase. Así que también para nosotros como troscos eso es algo trágicamente muy interesante para pensar, porque yo por lo menos creo que la clave para la liberación de los palestinos, el pueblo palestino, eh, será la unidad de la clase obrera en todo el mundo. Y bueno, eso para mí es algo progre. Y también la otra cosa que estuve pensando, todo como en los, eh, para fortalecer el sentimiento de que nuestros intereses están alineados con los de los trabajadores y los oprimidos en todo el mundo, desde Palestina hasta Argentina, y no con nuestra burguesía nacional. Bueno, acá en particular con el tema del Partido Demócrata, que es bastante imperialista, algo que es como importante para pensar en un marco donde la juventud se dicen que Joe Biden es genocidio yo y todo eso, eh, es cómo podemos construir un partido de la clase obrera que lucha por el socialismo en los Estados Unidos. Y creo que con el tema de Palestina, la juventud acá están como teniendo una experiencia con esa idea de que realmente el Partido Demócrata no está a nuestro lado y que necesitamos otra cosa, otra organización que lucha por la juventud, los obreros de los Estados Unidos, pero también tiene una perspectiva internacionalista y antiimperialista. Y eso es la discusión que estamos tratando de abrir como, bueno, con nuestro sitio y en los lugares donde estamos interviniendo como parte del movimiento. Sí, aquí yo diría que es distinto porque en el sentido que Macron tiene una posición bastante hipócrita porque, bueno, le mandaron comida a Gaza, pero igual el gobierno tiene una posición muy represiva, pero también muy que camina en huevos. No sé cómo hay una expresión así en Francia para decir que tiene cuidado para también no despertar sectores de la población que se podrían movilizar Sí, más es cauteloso, para la básicamente. Palestina. O sea, Sí, disimula un poquito más, digámoslo. sí. Y, pero justo hoy salió una encuesta de un medio independiente que demuestra que Francia desde octubre le da armas a Israel en secreto, que eran secreta, y que además esas armas sirvieron en el masacre de la harina, que es el masacre donde mataron a la gente que iban a buscar harina para poder comer. Y bueno, eso es un ejemplo de la complicidad del gobierno y de complicidad muy activa. Y creo que todo eso la juventud lo ve un montón y sectores importantes, porque cuando Macron va, como que cuando habla para decir que llama a un alto al fuego, etcétera, hay como una conciencia
de que es mentira por lo que hace en realidad la política efectiva del gobierno. Después, creo que eso viene acumulado a muchas experiencias de la juventud en Francia en la lucha de clase, que en contra de Macron, que sea la reforma de la jubilación, donde luchamos al lado del movimiento obrera para una jubilación, la lucha en contra de la violencia policial, la lucha climática. Bueno, hay como distintos movimientos sociales y movimientos de lucha de clase, pero que la tarea de reconstruir en esos movimientos una tradición antiimperialista que lucha en contra de Macron y de su régimen imperialista, que también está en Palestina, pero también en otras partes del mundo donde también es importante destacar. Creo que es una cosa donde la izquierda tradicionalmente en Francia tiene mucho, mucho detraso y que nosotros desde Revolución Permanente estamos siempre mostrando ahora el rol del imperialismo francés en el genocidio en Gaza, pero también con toda la crisis que tuvo el gobierno francés en el Sahel, por ejemplo. Bueno, hay muchas crisis del imperialismo francés donde nosotros estamos llevando una bandera antiimperialista, pero creo que está aún una tarea para la vanguardia de educar a una juventud que tiene conciencia de su propio gobierno, que que está cometiendo crímenes importantes en todo el mundo. Y creo que hay un empiezo de despierto de esto en la juventud, con una conciencia que la gente dice, no es mi Francia, como que no es mi país el que apoya ese tipo de política, perdón, que empiezo a estar cansada, No y, pasa nada, sabemos que es muy tarde pero que allá, así que todavía es... ¿Qué? sabemos que es muy tarde allá, así que estás perdonada, queda tranquila. Sí, pero que todavía, pero que también es una tarea de fortalecer y construir una juventud antiimperialista en Francia. Saben que justo esa era mi última pregunta, les iba, porque ya parece que ya se nos estamos quedando sin tiempo, pero justo esa era mi última pregunta de cuáles parecía que eran las tareas que tenía que realizar la juventud francesa y la estadounidense, bueno, en estos momentos, especialmente en los que Israel está teniendo un rechazo incluso bastante masivo, al menos en comparación con los años anteriores, en ambos países, pero creo que ustedes contestaron bastante bien, se anticiparon a eso. Me gusta que agarren eso de fomentar la solidaridad antiimperialista en ambos países, sino con el resto, también con Argentina, con Palestina. Es algo que incluso deberíamos hacer, tratamos de realizar acá desde el PTS, qué sé yo, por ejemplo, en la conmemoración del 24 de marzo, que fue este domingo, también en el acto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en el documento se habló por la libertad de Palestina, soberanía y el alto al genocidio, porque bueno, el 24 de marzo conmemora el golpe militar, que fue un genocidio de clase en nuestro país. Lo más lógico del mundo es también condenar al genocidio que está pasando ahora contra el pueblo palestino. Me parece que es de los mejores actos que podemos hacer en este momento para ir creando esa solidaridad y también no sé, también difundirla entre distintos sectores, no solo estudiantiles, sino también con sectores de trabajadores que hoy en día, bueno, varios se encuentran luchando por, ya sea por mantener su empleo, para que no les rebajen su salario, o para mantener sus condiciones laborales, o incluso mejorar sus condiciones laborales en algunos casos. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo, creo que estuvo muy bueno, pero la última palabra la tienen ustedes. ¿Quieren agregar algo más? Si no... Como que yo puedo decir una cosa Podés, justamente, adelante. para hablar de lo que decías, porque yo creo que también en Europa particularmente estamos en un contexto donde las burguesías están avanzando con una agenda muy militarista, donde hay ajustes importantes en los servicios públicos, pero que rearmen el ejército y hay todo un clímato de guerra, guerrerista, donde quieren enviar a la juventud a la guerra. Es un poco lo que dicen, aunque no pasará mañana, pero hay todo un ámbito más reaccionario así, y creo que también en ese contexto es importante luchar
que una lucha antiimperialista es apoyar a Palestina, luchar en contra del genocidio, pero también luchar en contra de todos esos, ese rearme imperialista y decirlo desde la juventud, que también desde la fracción trotskista lo dijimos en Francia, pero también en el Estado español, en Alemania y en Italia, y creo que eso es una fuerza importante de poder luchar juntos para una política antiimperialista, anticapitalista en muchas partes del mundo y también nosotros en Francia nos movilizamos en apoyo a la lucha que están haciendo el pueblo argentino en contra de los ataques de Milei, de toda la represión. También el 24 hicimos una conmemoración también aquí en Toulouse con otros sectores también argentinos y creo que, bueno, desde la FT tenemos que retomar la tradición que había en los años 70 y reconstruir la perspectiva de una juventud internacionalista que lucha junta en contra de los capitalistas. No sé cómo decirlo de otra forma. Está perfecto así que no te preocupes. Eh, Dale, sí. Yo tengo mucho acuerdo con lo que dice Alberta. Para mí también veo que estamos viviendo como una época histórica muy interesante y, complicada. Bueno, desde acá es muy obvio que hay la decadencia del imperialismo yanqui y eso creo que se va a abrir contradicciones en todo el mundo, como en Europa, en Latinoamérica también, y en el Medio Oriente y en otras regiones. Y en ese marco ya estamos viendo más lucha de clases, ¿no? En los últimos años. Y eso me da mucha esperanza. Y además, en algunos países imperialistas como Inglaterra, también acá hay un resurgimiento de la clase obrera después de muchos años de la ofensiva neoliberal. Y después, por otro lado, la condenación internacional de Israel como un proyecto colonial es una enorme pérdida política para Israel y el imperialismo yanqui. Y en ese marco es muy interesante ver cómo la juventud está, por ejemplo, volviendo a las ideas de teóricos anticoloniales como Fanon, que en algún sentido sí explican muy profundamente cómo se produce opresión, este sistema capitalista e imperialista, pero también lo que es muy auspicioso que veo como juventud es cómo estamos despertando a la vida política también para pensar en la cuestión de estrategia, ¿no? ¿Con qué estrategia vamos a lograr nuestra libertad? Tenemos un montón de bronca por ese sistema todos los días. Yo digo el sistema, ¿no? Pero hay que pensar en el tema de estrategia y como Trotsky, con mucha orgullo de ser Trotsky. Para mí es un flash como trotskismo nos da un montón de respuestas, ¿no? Para pensar, ¿no? En una alternativa política, en un marco donde, bueno, no sabemos qué viene, no sabemos, pero sabemos que tenemos poder estratégico como obreros, por ejemplo, y hay que prepararnos para los mayores enfrentamientos de clases. Así que es interesante volver para mí a las ideas de Trotsky y hay que reivindicarlo, especialmente, bueno, acá, por ejemplo, tuvimos una tradición de trotskismo, pero nada, como que hay que reivindicar sino las ideas, también la perspectiva estratégica de Trotsky.
que era también un judeo, ¿no? Que se enfrentaba antisemitismo, pero tenía la perspectiva que no vamos a resolver como el tema de opresión bajo capitalismo. No vamos a resolver este tema bajo capitalismo y bueno, también tenía su experiencia en la Revolución Rusa y donde se podría ver el poder de los soviets, no solo como una táctica, sino como una estrategia. Y la idea de otra organización incluso tiene tradición en el Medio Oriente. Por ejemplo, mi familia participaron en como cuerpos de autoorganización incipientes durante la revolución iraní. Entonces la clase obrera tiene esa sensibilidad de buscar como cuerpos más democráticos para como organizar nuestras luchas, pero también para construir otro mundo, otra sociedad. Entonces, para mí, necesitamos un movimiento antiimperialista acá, en Francia, en Argentina, donde hay como una crisis histórica, ¿no? Liderado por jóvenes, por obreros, que están organizando en nuestros lugares de trabajo, los barrios, las escuelas, todos, donde tenemos espacios democráticos para discutir qué queremos, cómo queremos ganar, más o menos, y cómo, qué tipo de sociedad queremos construir. Yo por lo menos quiero un mundo donde hay una Palestina libre, donde los judeos, los árabes, los jóvenes, los jubilados se pueden vivir en paz, ¿no? Pero para mí este sistema se llama socialismo y hay que discutir qué significa eso y qué es nuestra visión por socialismo. Eso para mí es muy clave. Les agradezco muchísimo a las dos haber venido. Fue una charla muy interesante. Como para recordarles, Alberta Nur de Revolución Permanente, Marian Alanis de Left Boys, Nueva York, Toulouse, ambas organizaciones pertenecientes a la fracción trotskista, Cuarta Internacional. De vuelta, muchas gracias por venir acá. Les agradezco mucho la conversación y ojalá, bueno, no nos vemos exactamente en las calles porque estamos en distintos países, pero nos vemos en la lucha internacionalista. Así que nada, sí. les mando un beso y un abrazo y de vuelta, muchas gracias por venir. Gracias a ti. De nada. Palestina libre. Palestina libre, exacto.